Estoy en primer año de tecnología médica, como ya les había dicho en la presentación. Y bueno, eso. Vamos a empezar hoy día con la segunda clase de química, tabla periódica y enlaces químicos. ¿Bien? ¿Se me escucha bien? Ya. Bueno, acá tengo al ladito los apuntes que yo hice cuando estaba en el colegio de tabla periódica, como para ayudarme. Ya, dice tabla periódica. Están ordenados por sus números atómicos, el Z de forma creciente. Bien, organizados en columnas llamadas grupos o filas o familias. Igual cantidad de electrones en su última capa, organizados en filas llamadas periodos, idéntico nivel energético. Ya, la tabla periódica se compone, como ya dice ahí, de grupos o familias, que son los grupos o familias, estos de acá, y los periodos. Los grupos son las columnas y los periodos son las familias. Ups. Ya, tienen igual cantidad de electrones en su última capa. En la última capa eh, van a tener la misma cantidad de electrones todos. ¿Ya? Y los organizadores organizados en filas llamadas periodos es que tienen el idéntico nivel energético. Por ejemplo, acá está el 1S, que acá tiene mucha relación em, con la configuración electrónica. Entonces, en este lado están los 1S. Todos los que están acá, en este grupo, o sea, sí, en este grupo, van a tener eh, el 1S. Acá van a estar todos los 1, acá van a estar todos los 2, todos los 3, todos los 4 y todos los 5. ¿A qué se refiere la última capa? La última capa de electrones. Eh, por ejemplo, eso acá, que acá van a estar todos los electrones 1s1, ¿ya? Y todos van a tener 1s1, todos van a tener un único electrón en su capa externa. En el segundo van a tener todos 1s2, dos electrones en su capa externa. En el tercero igual y así sucesivamente. Con capa externa se refiere un poquito a los electrones de valencia, que son todos los orbitales, o sea, todos los niveles que todavía no están completos. O sea, si lo aterrizamos un poco, como decía el profesor, a lo que vimos la semana pasada en configuración electrónica, sería el nivel que todavía tiene sus orbitales sin completar. Gracias, exactamente. Eso. ¿Alguna duda con esto? Ya, vamos a pasar a la siguiente diapositiva entonces. O sea, el siguiente. Vamos a ver ahora los grupos. Dice que existen 18 columnas enumeradas con números romanos, ¿ya? Y algunas están representadas con la letra A y otras con la letra B. Los que nosotros vamos a ocupar van a ser las que están representadas con la letra A, ¿ya? Porque están A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 y A8. Y también está B1, B2, B3, B4, B5, ¿ya? Los que nosotros vamos a ocupar frecuentemente y que en la prueba también les van a aparecer, y la tabla periódica que aparece en la prueba está solamente los grupos que tienen A de 1 a 8, si no me equivoco, sí. Ya, dice la letra A, que son los elementos representativos, que son los que tienen su último electrón en el orbital S o P, ¿ya? O sea, el grupo 1, el grupo 2, que son los que están al principio de la tabla y los que están al final de la tabla, ¿ya? Son dos al principio de la tabla y los otros al lado derecho. Y la letra B se ocupa cuando son los elementos de transición, que en su último electrón en orbital son D o F. Transición externa orbital D y transición interna orbital F. Ya que por ejemplo serían estos. Estos de acá serían los A1 y 2, ¿ya? Esto sería A3, 4, A5, A6, A7 y A8. Y estos serían los B.
porque son los elementos de transición y estos son los elementos de transición interna. Entonces, todos estos de acá son B y estos de acá son A. Se les clasifica como A. El periodo. Dice que en un mismo periodo están los elementos de igual número de niveles electrónicos. Por ejemplo, el primer elemento es un metal alcalino y el último elemento es un gas noble. ¿Qué quiere decir esto? Metal alcalino y gas noble. Periodo. Acá. Este es el periodo. Acá está el 2 en el, como dice acá, periodo va en forma horizontal. Entonces empieza todos van a tener 2. 2S1, 2S2, 2S3, 2S4, S5, S6, S7 y S8. Acá completa su capa, sus electrones, ya no puede unirse con nadie más, porque están completos. En cambio, los de acá les van a ir faltando, ¿ya? Por eso dice, en un mismo periodo están los elementos de igual número o niveles electrónicos. Acá hay un esquema, mira. Dice los grupos y el periodo, pero, pero, están los metales reactivos, metales de transición, no metales nuevamente, y gases nobles o inertes. Pero nosotros los vamos a ver de otra manera. Acá van a estar los representativos, los metales reactivos van a ser los representativos, los no metales van a ser también representativos, porque, porque tienen orbitales S y P. Acá S, acá SP. Acá los metales de transición, que van a ser los de transición, y acá van a ser los de transición interna. Y los gases nobles que tienen su última capa completa, ¿ya? Acá esto de acá está un poco invertido, porque el periodo va hacia la derecha y el grupo va hacia abajo. Así que esto acá debería ser grupo y acá periodo, ¿ya? Entonces, si este es el periodo uno, estos dos elementos, que serían el hidrógeno y el helio, van a tener, van a estar en el mismo nivel energético porque están en el periodo uno. En cambio, estos, los que están en el periodo 2, todos los que están en el periodo 2 van a tener el mismo nivel energético también, entre ellos mismos, porque están en el periodo 2. Y los grupos van hacia acá abajo, o sea, este de acá sería el grupo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Esto de acá son los gases nobles, ¿ya? ¿Alguna duda? Ya, vamos a pasar al siguiente entonces. Los gases nobles, que es la columna 18, la que estaba más o menos por acá, les dije que tienen sus electrones completos, están completos. No necesitan juntarse con nadie para estar completos. La dice columna 18, está en el grupo 8, está en el grupo 8A. Todos sus niveles electrónicos están completos y son muy pocos reactivos. Son como algunas características de los gases nobles, ¿ya? Esta es columna 18, pertenece al grupo 8.
Se va, todos sus niveles electrónicos están completos, ¿ya? Y son pocos reactivos, un poco reactivos. Por lo mismo, y el que sean poco reactivos es porque sus niveles electrónicos están completos y no necesitan juntarse con nadie. Los elementos metálicos, dice que son sólidos a temperatura ambiente, a excepción del mercurio, el cesio y el galio, ¿ya? Que son más o menos líquidos. Son buenos conductores de corriente eléctrica y calor, conductibles y maleables, ¿ya? Los elementos no metálicos son no ductibles, no maleables, es un mal conductor de calor y de electricidad y captan electrones fácilmente. Entonces, los elementos no metálicos siempre se van a unir a un metal, porque si estos captan electrones fácilmente, estos los dan. Los elementos metálicos dan electrones fácilmente y estos los captan, entonces se juntan frecuentemente, si no es que siempre, los metálicos y no metálicos, y va así, un metálico y un no metálico. ¿Ya? ¿Alguna duda con esto? Exacto, por eso son tan buenos conductores de la electricidad. Ah, bueno, acá dice, ojo, ductilidad, la propiedad, bajo fuerza se deforma sin romperse, y la maleabilidad son capaces de deformación que permite usarlo como lámina. ¿Ya? Un ejemplo, ¿ya? Acá dice un elemento de configuración 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p3. El periodo, fijarse en el último nivel electrónico. El último nivel electrónico, cuando nos pregunten por periodos, en qué periodo está o cuál sería su último nivel electrónico, siempre nos tenemos que fijar en el número grande. ¿Cuál es el número grande, más grande, vale la redundancia, de nuestra configuración electrónica? Tenemos acá el 1, el 2 y el 3. Nuestro número más grande en, en cantidad, por decirlo de alguna manera, sería el 3, ¿ya? Porque es más grande que el 2 y más grande que el 1. Entonces, y está en el 3, 4, 5. En el 3 sería el, el fósforo, creo, si no me equivoco. Fósforo, sí. Entonces, cuando le preguntan por periodo o fijarse en el último nivel electrónico, tienen que ver el nivel más grande de acá, ¿ya? El nivel más grande. Este sería el nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 1, nivel 2, todo S2, SP, y el nivel 3 sería todos los que tengan 3S, 3P y así. Y acá en el grupo, fijarse en la cantidad de electrones en el último nivel. Como tiene 5 electrones, 2 del S y 3 del P, pertenece al grupo 5. Y como su último orbital es de tipo P, pertenece al A, ¿ya? Entonces es del 5, del grupo 5A. ¿Se entendió esa parte o la explico de nuevo? Sí, yo tengo la tabla al lado, entonces por eso lo vi para decirles qué elemento era. Por eso. Ya, ¿qué no entendiste, Valentina? Lo del periodo, lo del grupo, ambos. Ya, lo voy a explicar todo de nuevo. Para fijarse o saber en qué periodo está esta configuración electrónica, ya porque no nos dice el elemento que es, nos da su configuración electrónica, tenemos que fijarnos en buscar el periodo y el grupo para saber qué elemento es, ¿ya? Para obtener el periodo, nos tenemos que fijar en el último nivel, en el último nivel energético, ¿ya? Y nuestro último nivel energético de esta configuración electrónica sería el número más grande de los que están grandes. O sea, del 1, del 2 y del 3. ¿Cuál es el número más grande? El 3. Entonces, este sería mi último nivel energético, ¿ya? O sea, este sería mi periodo, porque ya están acá. ¿Y eso pasa por qué? Porque el 1 está completo. Tiene el 1S2, está completo.
El 2 en el periodo 2 también está completo. Tiene sus dos electrones en el orbital S, o sea, tiene dos electrones en S y y 6 electrones en P. Está completo. Y en el 3 tengo 2 en el S y 3 en el P. Y su último, no. Para que sea B, tiene que ser orbital D o F. Entonces, como están el S y el P en el 3 y el P está incompleto, el 3 es su periodo y además es un número más grande. Si acá apareciera, no sé, un 4, o sea, 4S2, 3 de 10, acá fuera 6, 4P2 sería el 4, porque el 4 es el más grande, ¿ya? Pero acá como el 3 es el más grande, el 3 es nuestro periodo. En el periodo tienen que ustedes fijarse que va a ser el número más grande. Entre el 1, el 2 y el 3. Va a ser el número más grande, el 3. Y para saber el grupo, tienen que fijarse en la cantidad de electrones en el último nivel. Ahora que ya sabemos cuál es nuestro último nivel, que sería el 3, solamente empezamos a ver el 3, el nivel 3, que constaría de 3S y 3P. Y contamos la cantidad de electrones que poseen. Ya vamos a llegar ahí, pero sería el fósforo. Tenemos que contar la cantidad de electrones que posee el nivel 3 completo. O sea, 2 y 3 se suman y nos da 5. 5 electrones tiene en el periodo 3, ¿ya? Y en su último nivel tiene 5 electrones, ¿ya? Por lo tanto, que tenga 5 electrones va a decir que pertenece al grupo 5. Al contar los electrones que están en la última capa, eh, esos electrones va a decir el grupo, ¿ya? Si acá fuera 6, sería el grupo 6, si acá fuera 4, sería el grupo 4, y 3, el 3, y así sucesivamente. Y para saber si es A o B, tenemos que darnos cuenta en qué tipo de orbital terminó, ¿ya? Al terminar en orbital P, sabemos que no puede ser uno de los dos primeros, uno de los dos primeros grupos, ya el grupo 1 y el grupo 2 que están acá. Tienen que ser uno de los grupos que están acá, que sería desde, por ejemplo, el grupo 3, 4, 5, 6, 7, ¿ya? Y así es como sabemos que que pertenece al A, porque termina en el orbital P. ¿Se entiende ahora? ¿Por qué era 5? Porque sumas la cantidad de electrones que tiene en su última capa. Y al sumar esa cantidad de electrones, tienes el grupo al que pertenece. Ya pertenece al grupo 5. Y si ustedes lo buscan en la tabla periódica, ustedes van, ya sabiendo que pertenece al periodo 3, buscan en la fila del columna 3 horizontalmente, tienen al sodio y al magnesio, al aluminio, al silicio, al fósforo, al azufre y al cloro. Ya, esos son todos los que están en el periodo 3. Y como sabemos que tiene 5 electrones de valencia, porque estos son los electrones de valencia que tiene, ¿ya? Tiene 2 y 3, 5. Buscamos arribita y hacia abajo el 5, ¿ya? ¿Qué no entendiste, Ámbar? Por allá. A ver si con esto se entiende un poco mejor. Eh, Viendo. Entonces, dime, Pablo. Eh, Pregunta, profe. Si el, si el último nivel sería ya la S y la elevación 6, entonces, ¿cómo quedaría la, el periodo? Ya, cuando tú
tienes un, perdón, S, tú no puedes elevarlo a 6, ¿ya? Porque el S solamente te acepta tener 2 electrones. El P te acepta tener 6 electrones. El S solamente te permite guardar en sí mismo 2 electrones. Y los demás tienen que ir repartiéndose en los siguientes eh, niveles, ¿ya? El S, P y todo eso. Y luego tienen que ir subiendo los grupos, o sea, el periodo. Y Si ya se completó el... Mira, creo espérate, voy a mostrar acá con esto, ¿ya? Ya. Todos los que están aquí, en esta parte de la tabla, terminarían en S, ya sea S1 o S2. Los que están en esta parte de la tabla terminarían P, en P, ya sea P1, P2, P3, P4, P5, eh, P5 o P6. Y estos de acá no se cuentan mucho porque son los gases nobles y están completos. Estos de acá tienen su configuración electrónica completa. Son los gases nobles. ¿Ya? Entonces, acá, si nos vamos así, son los periodos. Periodo 1, periodo 2, periodo 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Y los grupos van a ser hacia acá abajo. Grupo 1A en números romanos, el 2A, acá viene el 3A, el 4A, el 5A, el 6, el 7 y el 8A. ¿Ya? Y acá van a englobarse todos los grupos B. Van a estar el grupo 3B, lo escribí en números arábicos porque se me hace más fácil, grupo B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B, 9B y acá me quedo no me quedo espacio, pero se supone que estos de acá son los que son 1, 2, o sea, 3B, 2B y 1B, ¿ya? Parte de distinta manera. Pero lo que quiero que entiendan es que los grupos van hacia acá abajo, van siempre hacia abajo, son estos de acá, van hacia abajo, en todos los sentidos, ¿ya? Y los periodos Profe, van a ir hacia la... Dime. pregunta, ¿y los que están abajo de la tabla? Porque Los que sale están acá, 7 y 6. sí, estos de acá, o sea, los que van acá, ¿no? Esos, Sí. ya, esos también van a ser los que van en B, porque esos empiezan acá. Entonces, este de acá es como un anexo de la parte de acá, ¿ya? Y estos que son de grupo B, estos siempre van a terminar en el D, en el orbital D y en el F, ¿ya? Acá puede ser del 1 al 10 y acá era del 1 al 14. Puede llegar a ocupar. Pero el D y el F no lo vemos mucho porque necesitamos al menos que se entiendan los representativos, que eran estos, que estos son los que se clasifican en representativos. ¿Ya?
Teniendo la configuración electrónica que nos daban, ya que era 1S1, 2, 2S2, 2P6, 3S2 y 3P3. Primero tenemos que averiguar qué periodo es, ¿ya? Entonces nosotros sabemos que el periodo puede ser 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Entonces vemos, ¿cuál es el número más alto de acá? ¿El 1, el 2 o el 3? El número más alto de la configuración electrónica es el 3. Por lo tanto, nuestra configuración electrónica pertenecerá al grupo 3, o sea, al periodo 3, y estará acá, ¿ya? Toda esta parte de acá, porque pertenece a ese nivel energético. Puede ser cualquiera, nos lo dicen así, podría ser cualquiera de los que están en el periodo 3. Después nos dice, ya, sabemos que está en el periodo 3. Ahora veamos en qué grupo está. Para conocer el grupo de un, de un elemento del que nos da su configuración electrónica, nosotros tenemos que ver, tenemos el periodo 3 y ahora solamente nos fijamos en el periodo 3. Tenemos que sumar la cantidad de electrones que tienen sus orbitales, en el S y en el P, ¿ya? Y como tiene 2 y 3, los sumamos, nos da 5. Entonces buscamos, en el 1 no está, 2 tampoco coincide con el 5. En el 3 tampoco, en el 4 tampoco y en el 5. Sabemos que estaría ahí, en el 5. Sería cualquiera de los que están acá. ¿Y por qué sabemos que es A? Porque termina con un orbital P. Y todos los de acá terminan con un orbital P. ¿Se entendió ahora? Entonces, profe, para sacar el grupo 5A, hay que fijarse en el último nivel y sumar las dos, y las dos potencias. Sí, pero no son potencias, es la cantidad de electrones que pueden soportar y que tienen en este caso. Por ejemplo, el S puede soportar solamente 2 electrones. Ya por eso acá escribí solamente S1 y S2. El P puede soportar hasta 6 electrones. Puede soportar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces se suman estos electrones, porque son los electrones, y tienes el grupo al que pertenece. Y para saber si es A o B, eh, v- ves que los A pueden terminar en orbital S y en orbital P. Y como termina en orbital P, la configuración electrónica que te dan va a pertenecer al grupo A. ¿Se entendió ahora? Sí, profe. Ya. ¿Los demás también? Sí, ya. Voy a... mm, ya. Ahora vamos a explicar qué es el tipo de enlace. ¿Cuáles son los tipos de enlace? ¿Ya? ¿Qué es un enlace químico? El enlace químico corresponde a la fuerza que mantiene unido a dos átomos, ¿ya? Forman un compuesto. El enlace químico entonces es la fuerza que los mantiene unidos, ¿ya? Los átomos. Un átomo puede ganar electrones, perder electrones y compartir electrones. Esos son
las tres cosas que puede hacer un átomo con sus electrones. Los puede dar, los puede adquirir o los puede compartir. Ni para ti ni para mí. ¿Ya? Y esto lo realizan los electrones de valencia, los de la última capa. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso anterior, siguiendo el ejemplo anterior, esos, esos electrones de valencia y que podrían darse, compartirse o adquirir más serían los del 3S, 3S y 3P, o sea, el periodo 3, si se ganarían, se, se pondrían en el P para completarlo. Ya, pues lo vamos a ver después. Y el enlace químico dice liberación de energía, liberación de energía al formar el enlace. Ya es un proceso exotérmico, porque libera energía. ¿Ya? El enlace químico puede ser iónico, ya que significa una transferencia completa de electrones de un átomo hacia otro. En- Las electronegatividades deben ser muy distintas y se da entre elementos metálicos con no metálicos. ¿Ya? Eh, Transferencia de electrones del metal. El metal le cede electrones al no metal, en este caso, en enlace iónico. Se necesitan cargas positivas y negativas, metales y no metales, eh, que son normalmente sólidos, se producen en compuestos sólidos, usualmente sólidos. Compuestos iónicos. Uno de sus enlaces es iónico, son sólidos con alto punto de fusión, solubles en sustancias polares. En sustancias acuosas son llamados electrolitos porque conducen la electricidad, ¿ya? Y las sustancias iónicas son los aniones y los cationes. Los aniones son los que pueden ganar electrones y los cationes son los que pueden perder electrones, ¿ya? ¿Alguna duda con el enlace iónico? Un ejemplo muy común de enlace iónico es el cloruro de sodio, ¿ya? Porque el sodio le da su electrón, el único electrón que tiene, al cloro para que éste complete su capa, esté completito. Otro tipo de enlace es el enlace covalente, ¿ya? En el que los átomos comparten electrones, ¿ya? Aquí se comparte. Las electronegatividades son similares, ya no hay mucha diferencia entre la electronegatividad de un elemento y la de otro. Ocurre entre elementos no metálicos y existen diferentes tipos de enlaces covalentes. Está el enlace covalente iónico, el enlace covalente dativo y polar, ¿ya? Los compuestos covalentes. Un compuesto covalente son solubles en sustancias no polares, tienen un bajo punto de fusión, son formados exclusivamente por enlaces covalentes y no conducen la electricidad, ¿ya? Y el enlace covalente también tiende a ser negativo, ¿ya? Como tipo. ¿Alguna duda con este enlace? Lo más importante de este enlace es que se dan entre no metales, comparten los electrones y sería como lo más importante que tienen que recordar. Y existen tres tipos de enlaces covalentes: dativo, apolar y polar. ¿Eh? El dativo es solo uno de los elementos comparte un par de electrones, ¿ya? Pero eso se llama dativo, es que como que casi como que los da, pero no del todo, ¿ya? Como que están ahí en un tiro y afloja. El apolar comparten equitativamente los enlaces, hay simetría.
está como en el medio de ambos elementos los electrones que se van a compartir, ¿ya? Y el polar comparten equitativamente los electrones. Eh, Hay distribución asimétrica y se genera la polaridad, ¿ya? Y el último tipo de enlace sería el enlace metálico, que es la fuerza de atracción entre dos metales, ¿ya? Se forman principalmente nubes electrónicas que rodean los núcleos positivos de estos átomos, ¿ya? Se forma una nube electrónica entre esos dos y eso es como, ese es el enlace químico, que se forma la nube electrónica. La nube electrónica como tal es el enlace químico. Bien, ahora tenemos la estructura del Lewis, aunque yo le digo Lewis. Ya, dice la simbología, es la simbología para saber el total de electrones de valencia que tiene un átomo. ¿Ya? Aquí conoceremos la capa más externa, se verá aquí. Ayuda a conocer el grupo al que pertenece el átomo. ¿Ya? Por ejemplo, dibujar la estructura del Lewis para el fósforo. Ya, acá tenemos el fósforo. Buscamos el fósforo en la tabla periódica. Ya sabemos que el fósforo está en el periodo 3, grupo 5A. Ya, como está en el grupo 5, posee 5 electrones en su último nivel. Uno, 2, 3, 4 y 5. Que es lo que habíamos visto, que su último nivel energético era el 3. Entonces poseía 2 en el 3S y 3 en el P. Y esa es su capa más externa, la capa que la que va a formar los enlaces. ¿Se entiende? Ya, Octavio, mira. Eh, para dibujar la estructura de Lewis, siempre vamos a ver el último, vamos a tomar en cuenta el último nivel energético. Con último nivel energético me refiero a su periodo, ¿ya? Y en su último nivel energético vamos a escribir los electrones que están ahí, ya de su último nivel energético. Si en su último nivel energético, en, en su periodo más alto, en el último nivel energético, tenemos 5 electrones, ¿ya? O 6 repartidos en, por ejemplo, 3S2, 3P4. Ahí tendríamos 6 electrones que pueden darse o que están listos para recibir a más electrones. Y esos son los que van a formar los enlaces. Exacto, los últimos se llaman electrones de valencia. En el ejemplo de acá, que hayamos visto, ups, en el ejemplo en este ejemplo, que está acá es del fósforo, habíamos visto que nuestros electrones de valencia, nuestros electrones de la última capa, nuestra última capa es 3. Y los electrones que están en esta capa se van a llevar de valencia. Y serían el 2 y el 3. Y estos electrones son los que van a eh, enlazarse a otros elementos. ¿Ya? ¿Se entendió ahí mejor? Ya. Dice la estructura de Lewis en una molécula. En la del carbono, por ejemplo. O sea, la del dióxido de carbono. El carbono pertenece al grupo 4. Por lo tanto, tiene 4 electrones libres. Y el oxígeno pertenece al grupo 6. Por lo tanto, tiene 6 electrones libres. Entonces,
¿Qué hacemos nosotros? Dibujamos la estructura de Lewis, que considera solamente los electrones libres que hay que dibujar. En este caso ponemos la C de carbono y le ponemos 4 puntitos o pelotitas a ambos lados, 2 y 2, que estos serían sus 4 electrones libres. Y luego dibujamos 2 oxígenos, ya porque el compuesto dice que es un carbono y 2 oxígenos, y le dibujamos 6 electrones libres. Le dibujamos 6 electrones. Sí, sal y vuelve a entrar. No sé si a los demás les pasa lo mismo, Catalina. Ya, entonces ya dibujamos en el carbono los 4 electrones que tiene libres, que estos serían sus electrones de valencia, los electrones que tienen su capa externa. Y los 6 electrones de cada oxígeno, que son los electrones de valencia que están en su capa externa. Luego esto se pone una línea entre medio de cada uno, o sea, de cada electrón, porque esos puntitos representan a los electrones, y ese es el enlace que forma. ¿Ya? ¿Se entiende esta... Mira, lo primero que tienes que hacer al momento de escribir la estructura de Lewis es que esto también se ve después con la forma de los elementos, para dónde van sus electrones, cuál es el ángulo de separación entre cada uno de ellos y todo eso. Pero céntrate que primero lo escribes así. Si tienes 2, vas a escribir uno en cada lado. ¿Ya? Si tienes 4, puedes escribirlo uno hacia arriba, uno hacia abajo, uno hacia el lado y otro hacia el otro lado. O lo puedes escribir así, 2 y 2, dependiendo del otro elemento. Porque como acá tengo 6, yo solamente voy a escribir 2 acá, 2 acá, 2 acá y 2 acá. Mira, se pueden escribir así. Tú puedes ir escribiendo esto. Mira. Del oxígeno, decía que ahí, acá, acá y acá, ¿cierto? Ya. Del carbono, tú puedes escribir tan así. Pero de otro carbono, tú podrías escribirlo así. Pero cómo se estructure va a depender del que vaya acompañado al carbono. ¿Ya? Por ejemplo, uno lo podría escribir de esta manera, eh, aquí y poner un carbono acá que tenga 2, porque te falta ya uno acá para que se enlace con este de acá. Pues se da eso, hay que jugar con eso. Pero entiéndalo de esta manera, que traten de buscar la manera en que de los átomos que están acá, ¿ya? Si tienen uno o dos, estén en ambos, para que puedan enlazarse. Si no, no se pueden enlazar. Exacto, para que todos los electrones estén enlazados, que todos los electrones queden así. El enlace del dióxido de carbono es un enlace covalente, porque se da entre no metales. El oxígeno es un metal y el carbono también es un no metal. Sería entonces un enlace covalente. Y mira, acá el profe se dio cuenta que faltaba en el PPT, que se faltaba los conceptos de electronegatividad
potencial de ionización y radioatómico, que te voy a explicar al tiro para poder continuar. ¿Ya? Que los tengo acá anotaditos en otro lado. ¿Ya? Ya. Esto que les voy a explicar ahora son las propiedades electrónicas de los elementos, ¿ya? Que son características comunes para cierto grupo de elementos y que se repiten pasada una cierta cantidad de electrones, ¿ya? Los vamos a dividir en dos tipos, relacionados con el tamaño y con la energía. Con el tamaño solamente es la propiedad del radio atómico. Y relacionado con la energía, vamos a tener el potencial de ionización, a la electroafinidad y electronegatividad. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con la del tamaño, el radio atómico. Poner acá tamaño, radio atómico. Se toman dos átomos iguales, se miden los diámetros entre ellos y luego se dividen en dos. ¿Ya? Es un poquito complicado entenderlo de esa manera, pero lo que tienen que como que relacionar es que esto se da entre dos átomos iguales. Por ejemplo, yo el radio atómico solamente puedo hacerlo entre dos átomos de hidrógenos. Voy a medir el diámetro, o sea, entre dos átomos de hidrógeno. Se mide su diámetro y se divide en dos. Pero eso no es lo importante, tienen que entender, porque si les querían preguntar, el radio atómico consiste en el átomo se toman dos átomos distintos, o les mencionan algo con energía, tienen que saber que está malo, de una, porque el radio atómico se relaciona con el tamaño. ¿Qué tan grande va a ser un electrón? ¿Ya? O sea, un átomo, un electrón, un átomo. ¿Qué tan grande va a ser un átomo? Y se da siempre y únicamente entre átomos iguales. No puedo tomar un hidrógeno, por ejemplo, y un carbono y sacar el radio atómico porque no va, no funciona. ¿Ya? En definitiva, lo que ocurre con con el radio atómico, y para que entiendan bien por qué se hace así, es porque cuando uno pone dos átomos juntos, se repelen. Entonces, el radio atómico lo que intenta describir es más allá de hasta dónde llega el electrón, sino hasta dónde llega el campo electromagnético del átomo, como las fuerzas repulsivas que tiene, que es lo más cerca que se puede poner otro electrón, o sea, perdón, otro átomo de este átomo. ¿Y por qué se toma con por qué se hace entre dos átomos iguales? Porque es una propiedad de cada átomo. Y por eso se hace entre átomos iguales. No sé si ahí queda un poco más claro.
¿Y por qué no se mide como solamente la distancia entre un átomo, desde el núcleo de un átomo y hasta dónde llegan los electrones? Por eso se hace así. Y lo que yo acabo de escribir ahí es que, por ejemplo, si les preguntan de acuerdo a la tabla periódica que les van a dar, cuál sería el elemento que tiene un mayor radio atómico, tienen que siempre irse hacia la mano izquierda, hacia acá, aumentar hacia acá, y hacia abajo. Por lo tanto, el elemento más grande sería el calcio. Luego estaría el cesio, el rubidio, el potasio, etcétera. Pero siempre el francio, sí, francio. Pero siempre va hacia abajo y hacia la izquierda, el radio iónico. Perdón, radio atómico. Y esto ocurre básicamente porque los electrones, cuando se llena el orbital se compacta. Como está lleno, el orbital se estabiliza y se compacta, entonces disminuye el tamaño del átomo, o de la nube electrónica en este caso, y entonces el radio atómico es menor. Entonces es por eso que, claro, uno podría pensar que más electrones, más volumen, eso solo funciona en los niveles. Pero cuando lo vemos en un mismo nivel atómico, mientras más electrones tiene un orbital, el orbital es más estable y por lo tanto está más compactado. Y entonces el tamaño es menor. Todo esto, por si acaso, yo me voy a encargar de que vaya la guía. Nos vamos a encargar, así que eso. Bien, gracias. Luego tenemos al radio iónico, ¿ya? Eh, del radio iónico, en que mm, dice, los iones positivos, que son los cationes, son siempre menores que los átomos neutros a partir de la formación de metal. También explicar, dame un segundo. Ya. Esto quiere decir básicamente que si un metal pierde un electrón, se va a transformar en un catión. Y que este catión va a ser más pequeño que el metal en sí. ¿Ya? Eso pasa con los iones positivos. El radio iónico. El radio iónico puede ser en los cationes y en los aniones. Ya en los cationes, que son los iones positivos, el radio iónico es siempre menor que el del original. ¿Ya? Por lo tanto, es más pequeño. Porque la nube electrónica se reduce, por lo que el núcleo de energía también se hace más pequeño. Y en los iones negativos, en los aniones, del no metal, cuando gana un electrón, el anión se hace más grande que el no metal inicial, ya porque la nube electrónica aumenta, por lo que el núcleo aumenta también. ¿Ya? ¿Se entendió? Vamos a pasar al siguiente. Ya, vamos a ver el potencial de ionización. Ya, el potencial de ionización.
Dime, María. Profe, todo esto entra en las propiedades electrónicas del elemento, ¿cierto? Sí, Ya. De hecho, lo más probable es que les pregunten, les pongan una tabla con distintos elementos, así como les podrían poner, no sé, pues, de distintas partes y les digan cuál es el más electronegativo o cuál es el menos electronegativo, cuál tiene mayor potencial de ionización o cosas así. Es lo que generalmente se pregunta. exacto. Creo que en el control, en el diagnóstico, hubo una pregunta así. O en la guía también, si no me equivoco. Potencial de ionización. Dice que es la primera energía de ionización. Ya la energía necesaria para arrancar. El electrón más externo de un átomo en estado gaseoso. Dice que es la segunda ionización. Ya, lo que tienen que saber del potencial de ionización es que los átomos más pequeños tienen mayor control sobre su nube electrónica. Por lo tanto, es más difícil quitarles un electrón. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como la nube electrónica está comprimida, como había dicho el profesor, están más acercados, los átomos, a los electrones más externos, están más cerca del núcleo, por lo tanto están más, el núcleo los mantiene más consigo, más arraigados. ¿Se entiende? Y el esquema por el cual ustedes lo pueden sacar fácilmente sería este. Aumenta, aumenta y aumenta. Por ejemplo, en este caso sería el helio, ¿ya? Va hacia la derecha, hacia arriba y en diagonal hacia arriba. El potencial de ionización. Por ejemplo, del francio aumenta, o sea, al helio sería así. Este es más grande y este que es más pequeño. Por lo tanto, este tiende a perder menos electrones o no perder electrones que este, porque es como es más pequeño, su nube electrónica está más cerca del núcleo y los mantiene más juntos, no los divide tan fácilmente. En cambio, como este es más grande, su núcleo está muy lejos de su última capa, entonces no puede hacer mucho por retenerlo. ¿Ya? ¿Entendió? Lo que más importa es que entiendan y que se anoten, que están tomando apuntes, esto, los gráficos. Porque los gráficos después les pueden, si se los aprenden, cuál va hacia arriba, cuál va hacia la derecha, cuál va hacia la izquierda. Si les preguntan, saber al tiro más o menos relacionar hacia dónde va cada propiedad. Luego tenemos la electronegatividad. Electronegatividad. ¿Ya? La electronegatividad dice que combina la energía de ionización y informa sobre la tendencia que tienen los átomos de atraer los electrones del enlace. O sea que la electronegatividad informa sobre la tendencia que tienen los átomos de atraer enlaces. Tienen de atraer a los enlaces. Ya, por lo tanto, la electronegatividad, su gráfico, sería este. Ya que en este caso la electronegatividad
aumenta. Electronegatividad aumenta y electronegatividad aumenta. Igual que en el otro, acá está el francio y el flúor, en este caso. ¿Por qué se pone el flúor en este caso? Porque los gases nobles ya están completos, entonces no necesitan ni ganar ni perder. Y este de acá le falta, al flúor, por ejemplo, le falta un electrón y completa su número electrónico, que sería estaría completo. No, porque es un gas noble, entonces no necesita ser más electronegativo, no necesita atraer electrones, porque ya está completo. ¿Ya? ¿Entendió a los demás? Ya. No, porque como ya dijimos, la electronegatividad es la tendencia que tienen los átomos de atraer electrones al enlace. Y como los gases nobles están completos, ellos no necesitan tener más electrones, porque no pueden tener más electrones, básicamente. Es que tienen que pensar que estos conceptos como electronegatividad y potencial atómico no son, no son medidas exactas, son una tendencia, son un comportamiento que se midió y se definió según una escala. Entonces, sí, claro, entonces el más electronegativo sería el flúor. Entonces ocurre que estos de acá, estos tablitas de acá, al no, al tener su nivel electrónico completo, están demasiado estables. De hecho, hay muy pocos casos en los que estos átomos de acá generen, eh, generen enlaces atómicos con otros átomos. De hecho, hay muy pocas excepciones que no vale la pena verlas, porque, claro, en la práctica podrían ocurrir, pero teóricamente no deberían ocurrir, porque al tener su nivel atómico completo, está el nivel atómico, como les expliqué, compactado. Entonces, como ya está compactado, está como listo. Es como cuando, no sé, pues, uno arma un paquete y va agregando cosas, en este caso electrones, para completar el nivel atómico. Terminé de completar el nivel atómico, cierro el paquete, no necesito sacarle ni ponerle nada. Y por eso ocurre que que los gases nobles no tienen electronegatividad y también tampoco tienen potencial de ionización. Eso también es importante, porque como están completos no necesito sacar ni ponerle electrones. Entonces tampoco se ionizan. ¿Quedó claro eso de los gases nobles? Porque es súper importante. Vamos a ir con el último, que sería la electroafinidad. ¿Ya? Electroafinidad. Voy a escribir en rojo porque voy a ocupar el mismo de acá.
Si la electronegatividad es la tendencia de atraer electrones, ¿cuál creen ustedes que sería la electroafinidad? Me da un segundito que de verdad que estoy buscando justo también los términos porque estábamos en una confusión con el profesor en internet y la manera que me enseñaron a mí en el colegio y me está entrando un pánico enorme porque están en internet de otra manera. Así que deme unos segunditos en lo que lo reviso bien, ¿sí? Ya, perdón, me confundí yo. Electroafinidad dice que es el cambio de energía que acompaña el proceso de adición de un electrón a un átomo gaseoso. Por lo tanto, igual ocuparíamos este mismo gráfico. ¿Ya? De, igual que en la electronegatividad. Lo que yo iba a explicar, que me había confundido con electroafinidad, era la electropositividad. Que la electropositividad va en sentido contrario a la electronegatividad. ¿Ya? Ya, lo que yo iba a explicar como electroafinidad era electropositividad, ¿ya? Pero la electroafinidad es el cambio de energía que acompaña el proceso de adición de un electrón a un átomo gaseoso. Y sí, está estrechamente relacionado, porque la electronegatividad combina la energía de ionización y la electroafinidad para poder saber cuándo necesita atraer electrones al enlace. ¿Ya? ¿Entendió? Y lo que les iba a explicar yo como electroafinidad era la electropositividad. La electropositividad es lo contrario a la electronegatividad. Por lo tanto, en su gráfico iría así. Es todo lo contrario a la electronegatividad. ¿Ya? Por lo tanto, si el flúor es el elemento más electronegativo, el francio sería el elemento más electropositivo. ¿Ya? ¿Se entendió? Ya. En este caso sería de repeler electrones en el,
la electropositividad. Ya no es que tengan más protones, que repelen electrones. Chicos, tienen que pensar que cuando ocurren estas reacciones y se forman enlaces, lo que buscan los átomos es conseguir la configuración electrónica de un gas noble, porque esos son los átomos más estables. Entonces, por ejemplo, cuando se forma un enlace de cloruro de sodio, como vemos en la tabla periódica, que, a ver, los voy a compartir de nuevo para que la vean. Ups. Para que la vean. Ya, ahí sí. Como ven en la tabla periódica, aquí está el cloro y aquí está el sodio. Entonces tienen que pensar, ¿cuál es el gas noble que está más cercano al sodio? El neón. ¿Cuál es el gas noble que está más cercano al cloro? El argón. Entonces, ¿qué requiere el sodio para llegar al neón? Perder un electrón. ¿Qué requiere el cloro? Para llegar al argón, ganar un electrón. Y por eso se forma un enlace iónico. Porque el sodio le entrega el electrón al cloro y por eso queda con carga positiva y el cloro queda con carga negativa porque este gana un electrón, entonces tiene la configuración electrónica del argón y este pierde un electrón, entonces queda con la configuración electrónica del neón. Y es por eso que se definen, y es por esos comportamientos que se definen las propiedades periódicas, como son la electronegatividad, el potencial de ionización y todas esas cosas. Están definidas en base a estos tipos de comportamientos, en que cada átomo siempre va a intentar o llenar el nivel atómico o conseguir la configuración electrónica de un gas noble. Son los dos comportamientos que tienen los átomos al momento de juntarse. Y entonces también, ¿cómo pueden diferenciar otra forma de diferenciar un enlace iónico de un enlace covalente? Es que los vean en la tabla. Este enlace iónico que yo les di el ejemplo fue entre este que está acá, en el grupo 1, o sea, perdón, sí, en el grupo 1, y el cloro que está en el grupo, bueno, en el grupo 17, o también se llama el A7, porque es el grupo 1A, 1,2, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, en el 7A. Entonces, generalmente los enlaces iónicos tienden a ser opuestos, este de acá con este de acá. ¿Se forman enlaces iónicos con estos elementos? Sí, pero solo sepan eso. ¿Cómo se forman? Ustedes quizá lo vemos en mención, pero para común no creo que se metan con estos electrones o sea, con estos átomos de, del grupo de transición. Y los enlaces covalentes, como les mostraba el profe, entre el carbono y el oxígeno, están casi al lado, están muy muy pegaditos. Entonces saben que esto es un enlace covalente. Además que, claro, se forma entre no metales, efectivamente. Entre el fósforo y el nitrógeno, enlace covalente. Azufre y oxígeno, enlace covalente. Bromo y potasio, enlace iónico. Solo viendo la tabla periódica yo puedo deducir eso, porque son opuestos o son cercanos. ¿Sí? Es como un pequeño tip. Porque probablemente les podrían llegar a preguntar, como si mezclo esto con esto, ¿qué tipo de enlace hay? O en esta molécula, ¿qué tipo de enlace hay? Entonces, viendo la tabla periódica, ustedes lo pueden saber a sí mismo. Y si no están en la tabla periódica, saquen la configuración electrónica. Y al sacar la configuración electrónica, van a saber en qué grupo y en qué periodo se encuentran los átomos. Porque si les da no sé cuánto, sp2, p5, sp2, s2, p5, p5 al tiro.
halógeno. Este grupo se llaman el grupo de los halógenos, perdón. Entonces ya van a saber que están en el 7A. S1, aquí, grupo 1A. Entonces, claro, lo importante de esta materia es que la integren. Porque si la logran integrar, se les va a hacer muy fácil. Porque aquí, mira, todos estos terminan en S1. Todos estos terminan en S2. Todos estos terminan en S2P1, S2P2, S2P3, S2P4, S2P5, S2P6. S2P6, su nivel atómico está completo. ¿Se entiende? Ya, qué bueno. No sé si estamos en la hora. Creo que sí. Em, Sí, bueno, desde el PP precisamente quería revisar la regla del octeto. ¿Qué queda? Lo que ya acabas de explicar, que alcanzar los 8 electrones, la ah, estabilidad, porque estaba explicando de los gases nobles. Esa es la regla del octeto. Falta ya explicarte el PowerPoint. ya. Y si se pueden quedar un ratito, si tienen dudas de la guía, que podamos resolver aquí, después de que el profe termine. Y también, Gigi, tenéis las respuestas de la guía, ¿no? Sí, sí, las tengo. O sea, las enviamos por WhatsApp. Se las dejo por WhatsApp. Mejor. Ya. Y acá vamos a ver, lo último que vamos a ver, que sería la regla del octeto, que es algo que ya explicó el profesor anteriormente. ¿Ya? Dice, establece que la gran mayoría de los elementos forman enlaces hasta completar 8 electrones en su último nivel. Lo que les dijo el profesor, pues de los gases nobles, que tenían todos configuración 2, no, S2P6. Y ahí tienen 8 electrones en su capa externa. ¿Ya? Dice, los gases nobles ya poseen 8 electrones y la excepción del hidrógeno que forma dueto. Todos los átomos quieren ser gases nobles y por eso buscan, al enlazarse con otros átomos, llegar al octeto, tener 8 electrones en común. ¿Ya? Y ahí, como estaba diciendo el profesor, se forman los enlaces. ¿Bien? ¿Algo que agregar, profesor? Porque esto ya sería lo último y podríamos, como les dijo, si tienen tiempo, dudas de la guía y todo eso. No, damos por terminada la clase y si tienen alguna duda de esto, la vemos ahora inmediato para que quede grabada en caso de que los compañeros cuando la vean, bueno, puedan responder la misma duda. Y si no, pasamos inmediatamente a ver si tienen preguntas de la guía y paramos la grabación. ¿Alguna duda de la clase? Ya. Entonces, lo del radio iónico. Ya, mira. Mira. Vamos a volver a poner la tabla periódica. Tabla periódica. Ya, mira. Em, ya, mira. Lo voy a hacer con cámara para que me vean. No sé si ahí me ven bien. Ya, miren. El átomo es como imagínense una pelota. Literalmente una pelota. Y esta pelota va ganando electrones.
Pero cada vez que gana electrones, en vez de aumentar de tamaño, como sería lo lógico, por así pensarlo, gana electrones, aumenta el tamaño del radio, es al contrario. Cuando un átomo gana un electrón, disminuye su tamaño. ¿Por qué? Porque al llenar un orbital, el orbital se estabiliza. Porque, ¿se acuerdan de los números de spin? Que, ya bueno, voy a dibujar tres nomás. Imagínense que estamos con un orbital P. Ya, cuando hay uno ahí, este está positivo y este está positivo. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Yo voy agregando un electrón acá, y al agregar un electrón acá, este suborbital se estabiliza. ¿Por qué? Porque tiene un spin positivo y un spin negativo. Entonces, como que de cierta manera se complementan, y esto produce que el suborbital disminuya un poquito su tamaño. Entonces, ocurre lo mismo con este, gana otro electrón. ¿Y qué ocurre con este suborbital? También se estabiliza, porque ahora tiene dos electrones que tienen un spin contrario, uno positivo y otro negativo, entonces de cierta forma se neutralizan. Y esto produce un achicamiento de la pelota. Y entonces cuando llega otro electrón, disminuye aún más su tamaño, porque ya tenéis estos tres suborbitales estabilizados, entonces disminuye un poquito más. Y es por eso que el radio atómico se ve en este sentido, que es el sentido contrario al que se gana electrones en un nivel. En cambio, claro, yo tengo más niveles, tengo más capas, por así decirlo, y por eso es hacia abajo, porque un nivel más significa una capa más de electrones, y claramente eso sí aumenta el volumen de un electrón, o sea, perdón, de un átomo. Pero ganar electrones solo implica que los, que los suborbitales se estabilicen. Y por eso disminuye un poquito el tamaño, y es por eso que el tamaño del radio atómico crece hacia acá y no hacia allá. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ya. ¿Alguna otra duda? Si no, damos por terminada la clase y pasamos a las dudas que puedan tener de la guía. Que de hecho la tengo aquí para... ¿Es igual para un metal como para un no metal? Sí, las propiedades atómicas, o sea, perdón, las propiedades de la tabla periódica se definen para todos los elementos en general, independientemente de su naturaleza. Entonces, el crecimiento, por ejemplo, de la electronegatividad, como les explicaba el profe, que crece hacia allá y hacia allá, es para todos los elementos de la tabla periódica. Lo mismo con el radio atómico, con el potencial de ionización, con la electroafinidad, con la electropositividad, con todo. ¿Sí? Lo único que cambia, que en realidad no cambia, sino que es como cómo se comportan, porque todo esto se hace en base al comportamiento que tienen los elementos, tienen que verlo así, tienen que entender tienen que entender estas propiedades de la tabla periódica como el comportamiento que va a tener cierto átomo cuando se encuentre cerca de otro átomo. Entonces, ¿cómo se va a comportar el flúor? Ay, ¿cómo se va a comportar el flúor si yo lo pongo al lado del litio? ¿Cómo se va a comportar el flúor si yo lo pongo al lado del oxígeno? Para formar como enlaces. Porque la formación de enlaces también se ve por las propiedades. Porque las propiedades son el comportamiento. ¿Sí? ¿Chicos? ¿Sí? ¿No? No sé. ¿Me caí? ¿Me caí? No, no me caí. ¿Están ahí? Si Sí, no nos profe. ha caído, si estamos acá. Ah, ya. Qué
Pensé que me había caído. Em, Así que eso respecto a la tabla periódica, si es que no hay más dudas. Ya, bacán. Dudas de la guía, de las preguntas, de la materia, algún comentario. Está muy difícil, fácil, realmente. Sí. Sí, cualquier cosa. No me gustó. El diseño lo hice yo y la verdad es que no soy muy bueno para esto de hacer diseño. Yo estos PPT no lo hago yo. La pregunta 9. Ya, dame un segundo, la voy a buscar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Em, Pero zoom, guía repaso, aquí guía repaso. Voy a ver para compartirles pantalla. Ay chicos, saben que me van a tener que disculpar, mi computador no está cooperando mucho. Em, Gigi, Dime. ¿me puedes leer han dicho algo en el chat? Porque lo escucho sonar, pero no puedo leerlo. Dice toda la guía, hay que ser sincera. Y la 18 porfis. Ya mira, no tengo en este momento la facultad de poder proyectarles la guía porque mi computador simplemente no quiere compartir la guía. Lo que podemos hacer es pizarra blanca y escribir ahí la pregunta. Yo la tengo acá, en el celular, pero no puedo Ya, compartir. Que, bueno, ya. La pregunta 9 era la que decía, me han dicho de pregunta 9, un producto del caimiento del uranio, escribirlo, a ver, Gigi, espérame. Creo que. No, mentira. Ay, qué estresante.
Ya, esa era la pregunta. ¿Ahí sí? Sí, a ver si estás compartiendo. Ya, bacán. Perdón, se me cayó el internet. Y ya. ¿Cuál era la pregunta? Y anda diciéndomelas, por favor. Ya, me la dicen primero las 5, vamos a ir de menor a mayor. Las 5. Ya, aquí. En la siguiente configuración electrónica corresponde al elemento fundamental de... Ya, miren, aquí lo que tenían que hacer era, bueno, ver... Esta pregunta en realidad es más de tabla periódica, pero ahora la podemos responder porque sabemos lo que es la tabla periódica. Ya. El siguiente, configuración electrónica. Helio 2s2 está completo. Tenemos dos en el primer suborbital del P, tenemos un electrón en el segundo orbital del P y uno en el tercer orbital del P. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Uno cuenta. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones. O sea, tengo 6 electrones de valencia. Entonces mi configuración electrónica sería 2s2, 2p4. Entonces yo ya sé que 6 electrones de valencia significa que mi último eh, significa que mi átomo se encuentra en el 2p, o sea, se encuentra, ay, perdón, ya, en el 6a. Porque como tiene 6 electrones de valencia, se va a encontrar en el 6a. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Tendría que agarrar la tabla periódica, revisar qué elementos se encuentran en el 6a y en el periodo 2. Chiques, escucho sonar el grupo, pero no lo puedo Te has leer porque estoy pegado varias compartiéndoles la veces. pantalla. Te has pegado varias veces mientras estabas explicándolo. Te pegabas, te escuchaba muy Oh, rápido en algunas partes. Estoy el intento. ¿y ahora? ¿Y Ahora sí, ahora? ahora sí, sí. Ya, lo voy a explicar de nuevo, no importa. Ya miren, me dan la configuración electrónica y si bien esta pregunta corresponde un poquito más a lo que sería tabla periódica, ahora, ay, disculpen, ahora sí podemos responder la pregunta. ¿Por qué? Porque ¿qué tengo que hacer yo? Me preguntan, me dan la configuración electrónica y me preguntan cuál es el estado fundamental. ¿A qué se refiere el estado fundamental? A que el átomo con el que estoy trabajando no se encuentra cargado, por lo tanto, sus átomos, o sea, perdón, sus electrones deberían corresponder a los electrones de un átomo en estado neutro, que no es catión ni anión, que no ha ganado ni perdido electrones. Entonces yo, sabiendo eso, me voy a revisar la configuración electrónica y tengo que contar cuántas flechitas tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6 electrones. Ok, tengo 6 electrones. O sea que me encuentro en el grupo 6A, porque ya hablamos de cómo se distribuye la tabla periódica y sus electrones de valencia. Entonces, al saber que tengo 6 electrones y me encuentro en el grupo 6A, tengo que pensar el periodo. ¿Qué periodo estoy? Eso lo reviso según el nivel. Nivel 2, porque el último orbital es el 2p. Entonces, nivel 2. Entonces, grupo 6A, periodo 2. Voy a mi tabla periódica y lo reviso. Yo sé que es el oxígeno. Entonces, la respuesta correcta es el oxígeno. ¿Sí? ¿Quedó claro esta pregunta? Gigi. Sí, está bien. Sí. Ya. Siguiente. La ¿Cuál es la 9. siguiente? La 9. Ah, y vamos a responder la 7 que me la preguntaron y yo les dije que no era necesaria porque no era necesario que la respondieran porque correspondía, o sea, había que tener el conocimiento de tabla periódica. Miren, basándose en la siguiente configuración electrónica del magnesio 1s2, 2s2, 2p2, 2p2, o sea que Felipe, esto te va a ser pegaste. 2p6, Te pegaste. 2p6. Ah,
Puta. Ya. ¿Y ahora? ¿Aló? Ahora bien, sí. Ya. La configuración electrónica del magnesio. Me dice magnesio. Yo primero tengo que saber en qué grupo se encuentra el magnesio. El magnesio se encuentra en el grupo 1A. ¿Ya? Entonces, el grupo 1A, nosotros sabemos que tiene que tener una terminación S1 de su orbital electrónico. 3, y el magnesio se encuentra en el grupo 3. Entonces, el magnesio en un estado fundamental tendría que tener una configuración electrónica que terminara en 3s1. Esos serían sus electrones de valencia. Entonces yo veo la configuración electrónica que me dan y veo 1s2, 2s2, 2p6, que serían estos tres suborbitales de acá, y 3s2. 3s2, y el magnesio debería terminar en 3s1. O sea que puedo concluir que me está sobrando un electrón. Tengo un electrón de más. Entonces, como tengo un electrón de más, y sabemos que el electrón tiene una carga negativa, sabemos que el ion sería este. ¿Por qué? Porque me sobra un electrón y el electrón tiene carga positiva, y como es un electrón más, es solo una carga negativa más. ¿Sí? Voy a compartir la cámara para que no se caiga tanto. ¿Quedó claro? Dicen que sí. Dicen que sí. Ya. Nos vamos a apurar porque tienen clase más ratito de matemática. Bueno, la 9. Producto de un decaimiento, el uranio, que es este, emite una partícula alfa. Una partícula alfa. Y genera el siguiente átomo. Bueno, aquí más que saber cuál es el átomo que se forma, tengo que saber cuántas partículas pierde. Yo sé que si emite una partícula, la está perdiendo. Y es una partícula alfa. Vimos que la partícula alfa está compuesta por 2 protones y 2 neutrones. Entonces, su número atómico debería bajar en 2 y su número másico debería bajar en 4. ¿Por qué? Porque el número atómico representa los protones y el número másico representa la suma de los neutrones más los protones. ¿Se entiende? Entonces, al ser su número másico, su número atómico 88, que es el número de protones, y perdió 2 protones, porque emitió una partícula alfa, su número atómico ahora debería ser 86. Y bueno, con eso ya respondo la pregunta, pero para que quede más claro, y al ser su número másico 226 y perder una partícula alfa, o sea que perdió 2 protones y 2 neutrones, se le debería restar 4. O sea que debería ser 222. Y yo sé entonces que la respuesta es la E. ¿Sí? ¿Puedes repetirlo de nuevo, porfa? Que no entendió una persona. Please. Ya. Mira. Producto de un decaimiento electrónico, se emite una partícula. ¿Qué significa que se emite una partícula? Que se pierde. O sea que ese núcleo, antes de emitir la partícula, tenía este número másico y este número atómico. 226 como número másico y 88 como número atómico. Me dicen que emite una partícula, o sea que pierde, que lo perdió. ¿Y qué partícula emite? Alfa. Entonces, ¿qué sé yo? Que la alfa corresponde a 2 protones y 2 neutrones. Eso es una partícula alfa. Entonces, el número atómico, que sería 88, que corresponde al número de protones, si yo sé que perdió 2 protones, disminuye en 2. Entonces es 86. Y lo mismo con el número másico. Yo sé que el número másico es 226, pero emitió una partícula alfa. Y la partícula alfa son 2 protones y 2 neutrones, o sea, 4 partículas nucleares. O sea que disminuye en 4. ¿Por qué?
porque el número másico corresponde a la suma de los protones y los neutrones del núcleo, o las partículas nucleares que se encuentran en el núcleo. Y así entonces sé yo que disminuye en 4. Y por eso el átomo que se genera tiene 86 protones y 222 neutrones más protones. Ahora sí, Sí, ponen que sí. Y la última ya. sería la 15. ¿La cual? La 15. Ya. La razón de que los elementos ingresen a orbitales vacíos y en paralelo respecto a su spin se encuentra en el principio de... Ya, aquí hay que ver. Miren, conservación de energía no tiene nada que ver. Nada que ver, porque aquí no nos dicen, de hecho no nos dicen nada ni siquiera de energía. Entonces todo esto que dice conservación de energía, mínima energía, no. Porque si fuera el principio de mínima energía, te dirían que los electrones van entrando o que los electrones intentan tener siempre la menor cantidad de energía o algo así. Entonces, como el enunciado no me habla de energía, elimino estos dos al tiro. El principio de incertidumbre de Heisenberg solo me dice que yo no sé, que yo no puedo saber dos propiedades de un electrón en el mismo tiempo. O sea, yo no puedo saber dónde se encuentra y cuál es su velocidad. Y cuál es su velocidad. Yo puedo saber la una o la otra. El principio de exclusión de Pauli dice que dos electrones de un mismo átomo no pueden tener la misma configuración electrónica, no pueden tener los mismos 4 números cuánticos, y tampoco nos hablan de eso. Entonces yo sé que es el principio de máxima multiplicidad, que explica que primero los electrones van entrando en los orbitales vacíos con un spin positivo, y en paralelo, y que después entran con un spin negativo y en paralelo dentro del mismo orbital. Que es lo que le expliqué la clase pasada de esto de la micro, po, que uno llega al orbital y primero se sienta solo y después se le va sentando una persona al lado. No sé quién levantó la mano, pero dígame. Profe, me tengo que retirar, me tocan las clases de matemática ahora. Sí, retírense nomás, no se preocupen. Si cualquier duda que tengan, me pueden escribir al WhatsApp sobre la guía, de verdad. No hay ningún problema. Yo voy a responder cuando les pueda responder, pero siempre respondo. ¿Ya? Así que si necesitan irse, no se preocupen, váyanse. Si yo entiendo que tienen más clases y que en realidad este es un horario extra al que corresponde. Ya, Pero es profe, para que muchas quede gracias, que claro. esté bien. Muy buena su No se clase. preocupen. Que tengan una buena semana. Chao, profe, que Ya, esté bien. gracias. Chao, profe, Gigi. Chao. Chao, gracias. ¿Hay alguna otra duda sobre la guía o lo dejamos hasta acá? Creo que no había más dudas. Los que escribieron en el chat habían dicho esas tres preguntas. Ya. Bueno, entonces dejamos hasta aquí y que tengan una buena semana. Ay, ¿cómo se para de compartir pantalla? Ahí está. Ya. Chau, Chao, chau. chao.